buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este programa de conversación donde podemos conocer y también saber qué están haciendo las mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sostenibilidad en general, ¿no? Saludamos antes de comenzar, como siempre, a Chile y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. Hoy el foco va a estar en los clientes, quienes también cumplen un rol sumamente importante en el recambio de la matriz energética del país. Y para hablar al respecto, estamos esta mañana con Francesca Milani. Ella es la presidenta del directorio de ACENOR, que es la asociación gremial que justamente reúne a los clientes eléctricos no regulados. Francesca, como antecedentes, ingeniera civil electricista y magíster en ciencias de la ingeniería mención eléctrica, con especialización en sistemas eléctricos de potencia y magíster en gestión y dirección de empresas de la Universidad de Chile. Me quedé sin aire, Francesca, con tus pergaminos y voy a seguir. Tiene una amplia trayectoria profesional tanto en el sector energético como minero principalmente. Y bueno, como les decía, desde junio de 2020 asumió la presidencia de ACENOR, donde se representa a los grandes clientes libres del sistema eléctrico local, conformado principalmente por empresas mineras, forestales, industriales. Y bueno, ella también, para mencionar, por supuesto, su cargo en Anglo American, ella es gerente de la, ahí me corrige si lo digo bien, gerente de la categoría global de indirectos del cobre. Así que corrígeme o dime si está bien. Francesca, bienvenida, gracias por contar con nosotros en esta invitación y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Encantada de estar acá. Y no, feliz pues, que podamos tener una conversación acerca de este tema de los clientes que afortunadamente está empezando a salir en prensa. Sí, que además, bueno, acá en el programa hemos hablado de hartos temas en el marco de la transición energética, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar o conocer un poquito qué es lo que está pasando con los clientes o cuáles son sus roles dentro de este proceso, ¿no? Entonces, partamos con eso, quizás inicialmente para quienes nos están viendo y escuchando hoy, que no tiene mucha claridad quiénes son estos grandes consumidores o estos clientes, grandes clientes de energía, por qué se llaman clientes libres, ¿no? Y no clientes regulados. Y a tu juicio, como a la cabeza también de este gremio, cuál es el rol que cumplirían dentro del proceso de transición energética? Perfecto. Bueno, la regulación es que separa cuando un cliente es libre y regulado. Partamos por ahí. Y esto es de acuerdo a su tamaño, o sea, de acuerdo a cuánta electricidad consume. Entonces, los clientes que tienen una potencia conectada menor a 500 kilowatts son clientes regulados, sí o sí. Y después la ley da la opción de entre 500 a 5000 kilowatts, el cliente puede elegir si es un cliente libre o regulado. Y sobre 5000 kilowatts, el cliente debe ser cliente no regulado o cliente libre. ¿Y a qué se refiere con ser libre o regulado? Básicamente a la capacidad que tiene de contratar su energía. El cliente regulado no hace un contrato directamente con un generador o una comercializadora, sino que su suministro es entregado a través de la distribuidora, quien negocia sus contratos con las generadoras o comercializadoras. Pero el cliente libre, la gracia que tiene es que puede negociar directamente con quien desee, con un generador o una comercializadora, su Pero suministro ahí eléctrico. solo como dar un ejemplo que es súper claro y conciso. Usted, señor, señora que nos está escuchando, joven aún, no, nosotros no elegimos de dónde llega nuestra energía, no tenemos un contrato directo, no podemos elegir si queremos energía limpia o la energía que está en la línea es la que nos llega y lo que el operador del sistema nos dice que es la que vamos a recibir en el fondo en ese minuto, a diferencia de una minera, por ejemplo, mencionamos que Francesca es de Anglo American, que claro, tiene PPAs directos, ¿no? Esa es un poquito la gran diferencia y que se simplifica porque en nuestras casas nosotros no elegimos, somos clientes regulados. Exactamente, y además quería agregar un poquito de las cifras para que las Súper. personas puedan entender. El 60% del consumo eléctrico a nivel nacional es de clientes libres, o sea, somos una porción muy relevante. Y la minería
de ese 60% es el 60%. Y el otro 40% es industrial, comercial, transporte, etcétera, etcétera. Y hace algunos años atrás éramos muy poquitos clientes libres, pero hoy en día hay más de 2.000. Entonces, de estos 2.000 clientes, el 40% más o menos es industrial y el 30% corresponde al sector comercial, público y residencial. Oye, entonces me imagino que Acenor también, como gremio que reúne, que aglomera a los clientes libres, tiene que ir en expansión, pues si me decís que ha ido creciendo el número también de clientes libres, cuéntanos un poquito, o también para que conozcan a Acenor, aprovechando la oportunidad, ¿cuál es el rol de Acenor? Y quizás vinculémoslo con que nos quedó pendiente de la pregunta anterior, el rol que cumplen y me imagino que son también un poco los objetivos del gremio en el marco de este rol que tan importante como tú mencionas, que cumplen los clientes libres en el proceso de transición energética. Súper. Bueno, Acenor es la única asociación gremial que representa los intereses de los usuarios de energía. Entonces, en ese sentido, nosotros como Acenor somos la voz de los clientes libres en Chile. Y el propósito de Acenor, y sobre todo considerando el proceso de transición energética que estamos viviendo, es poner justamente al cliente en el centro de esta transición energética y impulsar que tengamos un desarrollo energético sostenible a costos eficientes. Y esto lo logramos a través de una competencia efectiva. Entonces, por eso valoramos justamente que hay un correcto funcionamiento del mercado eléctrico, que promovemos justamente también el suministro eléctrico confiable, calidad, precios competitivos, y también impulsamos acciones de manera de permitir a los clientes libres que alcancen sus objetivos de eficiencia energética, de descarbonización y reducción de emisiones. Y entonces, en ese sentido, como Acenor estamos muy comprometidos con la transición energética, con la carbono neutralidad y con el desarrollo energético renovable en Chile. Y por eso es muy importante que podamos acceder a precios competitivos de suministro renovable, para justamente mejorar la competitividad del país, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Oye, no hay que olvidar también lo importante que son los clientes, porque finalmente cuando hablamos de transición energética, claro, tenemos todo lo que es generación, transmisión, distribución, ¿no? Que es el sector energía, el sector eléctrico, para ser más exacta. Pero claro, quienes van aportando a este proceso son quienes van recambiando su energía de uso, ¿no? O sea, una minera, por ejemplo, la cantidad de energía que utiliza, si esa toma la opción de hacer un contrato con una empresa generadora renovable versus una de combustible fósil, pucha que aporta, ¿no? En el proceso de carbono neutralidad, disminución de emisiones. Entonces, para que le pongan ojo también a la importancia de estos clientes, porque claro, finalmente son los que están tomando las decisiones también de esta electrificación con energía limpia. Y ahí, Francesca, tú mencionabas un desarrollo o un avance costo eficiente y me quiero detener justamente en el proyecto de transición energética que está actualmente en tramitación en el Congreso, que entiendo que ahí está el debate, podría tener algún impacto justamente en los clientes en términos de precio. Y ahí quizás conocer un poquito cuál es tu visión y la de Acenor con respecto a este tema en particular que me parece que apunta a lo que tú estabas mencionando. Claro, gracias Fernanda. Mira, primero mencionar un poco un dato. El 60% de nuestros asociados cuenta con suministro renovable. Ya, Entonces, súper. nosotros como clientes somos fundamentales en la transición energética, porque para que una empresa generadora pueda transformar su suministro de convencional a suministro renovable, lo que requieren en general son PPA, son contratos de suministro con clientes. Son muy poquitos los generadores que hacen proyectos que no tengan un contrato de venta de energía. Mm. Entonces, por eso es que nosotros ya hace años atrás venimos firmando los primeros contratos de suministro renovable y esto ha ido aumentando, más o menos desde el 2018. Claro. Ahí, de hecho, ahí firmé el primer contrato de suministro renovable en Chile que hubo con una minera. Y a contar de esa fecha se han ido sumando más y más clientes. Entonces, hoy en día somos un grupo muy grande que estamos impulsando la transición energética. Entonces, por eso es tan importante que esta transición sea a costo eficiente.
porque finalmente si como clientes tenemos un precio de suministro que va excesivamente al alza, dándote un dato, desde el 2020, por ejemplo, los clientes industriales, eh, tomando como referencia un precio medio mercado, y el promedio de los costos ha subido un 80%, lo cual, desde 2020. Entonces, eso es una cifra brutal. No, no hay industria que aguante esto. Entonces, por eso es tan importante que se discuta que el proyecto de ley, hoy en día, tal como está, implica alzas que van a ser relevantes en la cuenta de todos los clientes, no ¿Y cuáles solamente. serían quizás los principales puntos que ustedes tienen visualizados como, no sé si llamarlos conflictivos, pero de la alerta, ahí la red flag para los clientes? Mira, en general el proyecto de ley, por ejemplo, establece licitaciones de almacenamiento. Las licitaciones de almacenamiento, tal como están, van a significar un cargo a los clientes que vemos que hoy en día no es necesario. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay generadoras que hoy en día están invirtiendo en almacenamiento. Ya hay 500 megawatts en construcción y 500 megawatts adicionales en calificación ambiental, y que es parte del negocio que tienen de generación. Entonces, ¿por qué finalmente por qué con la ley se va a incentivar, se va a crear estas licitaciones, siendo que ya hoy día el mercado está hablando y está impulsando y ya se tienen proyectos que son competitivos? Entonces, ¿por qué vas a crear una licitación que va a ir con cargo 100% a los clientes? Y eso Una porque está licitación. pensado en la transmisión, ¿no? Está visualizado en la integración de estos sistemas de almacenamiento en el segmento de transmisión y no generación. Y ahí yo entiendo que el costo llega directo a los clientes, ¿no? O sea, ahí me puedes guiar un poquito mejor, pero entiendo que por ahí el mono. Claro, hoy en día esta infraestructura, si se paga como transmisión, como está diseñado en el proyecto de ley, vamos a tener un cargo que lo vamos a pagar los clientes. Originalmente se había hablado que el costo iba a ser como 2.000 millones, el costo de esta infraestructura de transmisión, pero hace poquito el coordinador indicó que este costo podía ser más de 3.000 millones. Entonces, esto va a implicar un pago adicional al cliente de 4,5 pesos por kilowatt hora, que es aproximadamente 5,5 dólares megawatt hora para el que tiene más seteado Número cerrado. claro, o en dólares o en pesos, depende. Mm. A los cuales el proyecto de ley establece también que se puede descontar cargos de arbitraje, o sea, si se vende la energía a un precio menor del que se almacena, pero el tema es que este arbitraje finalmente implica un riesgo, y ese riesgo hoy en día lo va a tomar el cliente, porque vamos a pagar un cargo al cual se le va a descontar este ingreso, que no sabemos cuánto va a ser. Entonces, ¿por qué a nosotros como clientes se nos obliga a ser una especie de operador de almacenamiento, siendo que ese riesgo nosotros no lo podemos manejar? Entonces, Mm. acá lo que nosotros queremos un poco reforzar la idea de que este cargo tiene que, si va a haber un cargo para, eh, para poder desarrollar la infraestructura de almacenamiento, tiene que ser a prorrata de las inyecciones, porque son los generadores los que se van a ver beneficiados con esta infraestructura de poder arbitrar tal como está hoy en día, porque le aumenta el precio de inyección durante el día, les reduce el vertimiento o bien les reduce el costo de retiro en la noche. Entonces, lo que vemos es que es un cargo que netamente va a ir en ayuda del generador, pero nosotros como clientes no tenemos cómo gestionarlo, entonces ¿cómo lo vamos a poder pagar? Entonces, Mm. si finalmente tú generas este incentivo a que los que se benefician, que son muchas generadoras, por ejemplo, de tipo renovable, se van a beneficiar de esta infraestructura y no van a aportar por ella, con esto se va a generar un incentivo que se sigan instalando. Y cuando lo que quizás el país necesita es otro tipo de generación renovable, una, por ejemplo, que esté disponible en la noche, por dar un ejemplo. Entonces, si es por esto, si tal como está, se va a seguir agrandando esta diferencia, esta asimetría que tenemos, y las necesidades de almacenamiento van a ser cada vez mayores, porque tú vas a tener más generación en el día que requiera, por ejemplo, mayor infraestructura de transmisión, tal como está pensado hoy en día. ¿Y quién lo va a terminar pagando como estamos? Los clientes. Entonces, por eso Oye, que
Vemos Perdona. que Que, sí, no, porque, dale. o sea, yo soy una convencida de que almacenamiento necesitamos sí o sí, o sea, con la cantidad de vertimientos que tenemos actualmente, toda esta energía limpia que estamos perdiendo, yo creo que es sin duda un elemento que viene a aportar al proceso de acelerar también esta transición energética. Y quería preguntarte este debate, porque yo he visto que tú, Javier Busto, que es el director ejecutivo de Acenor, han participado en seminarios, han estado en prensa levantando un poquito la alerta, ¿no? De esto que está pasando, porque está bien movida la industria en general, y quizás también era importante decir, oye, nosotros también nos está pegando, ¿no? A nivel como de acercamiento con la autoridad o con el resto de las industrias, con los otros gremios, ¿han tenido espacio para poder buscar quizá alguna solución común o poner estos puntos en acuerdo? Mira, quería primero que todo tocar el punto de si consideramos necesario el almacenamiento nosotros como escenario. Cuéntenlo nomás. Y en ese sentido nosotros creemos, y coincido plenamente contigo, que es evidente que el sistema eléctrico chileno requiere mayores niveles de almacenamiento para enfrentar la transición energética. Creemos que el almacenamiento es clave, pero, y aquí es ¿Dónde está el donde pero, hay la señora? diferencia. Claro, creemos que la regulación tiene que dar un marco claro de manera que estas inversiones se realicen y lleguen a tiempo y que sean al mínimo costo. O sea, que tengan los incentivos regulatorios necesarios para desarrollar este mercado del almacenamiento. Nosotros creemos que es un mercado que hoy en día no vemos necesidad que haya que imponer una licitación que tenga que cargar, que tenga que pagar directamente el cliente. Es O esa sea, la que esto en el fondo debería como andar un poquito solo. A ver, si entiendo un poco hacia dónde apuntan, cuando, a ver, antes de Cristo, hace varios años atrás, se levantaba también el debate si Chile necesitaba o no subsidios, ponte tú, para impulsar las renovables, y muchos decían, oye, esto va a salir solo porque vamos para allá. Si te entiendo bien, lo que ustedes apuntan es que esta licitación en particular para impulsar el almacenamiento no sería necesario porque las empresas igual lo están haciendo o igual van a invertir en esto. Primero, claro, las empresas ya están en esto. Hay muchas generadoras, de hecho, en conversaciones que nos han comentado que no están de acuerdo con el proyecto de ley o distintos agentes. Y no están de acuerdo justamente porque están haciendo estas licitaciones que finalmente les está matando, por otro lado, el negocio que ya están invirtiendo. Mm. Entonces, claro, ahí hay un tema, que es cómo se está dando esta competencia en las licitaciones. Pero otro tema también es, ok, si todos estamos de acuerdo que van a hacer licitaciones, ¿cómo se van a remunerar? ¿Por qué nosotros como clientes tenemos que pagar por ellas si el principal beneficiado de estas licitaciones, de este almacenamiento, van a ser hoy en día los generadores que tienen vertimiento? Entonces ahí hay un tema de cómo estás diseñando el tema de cómo se paga el proyecto, que es el que a nosotros nos complica. El tema de que si se requiere o no licitación, creo que es una discusión que si bien como Acenor tenemos nuestra opinión, hay otros actores que les afecta incluso más. Claro, Más que claro, quienes nosotros. ya están invirtiendo, que fueron un poquito más pioneros, que al final esto le desequilibra un poco las proyecciones. Claro, ahí me imagino que se tendrá que sentar también con la autoridad a ver cuál es la mejor opción para que lo que todos queremos es que se desarrolle el almacenamiento, ¿no? Exactamente. Y en mi opinión la competencia siempre es buena, si el punto es proteger también a quienes se la están jugando por partir con esto antes incluso de que sea un llamado. Yo creo que ese es Exactamente. ahí es donde estoy de acuerdo contigo 100%. Quería hacerte una pregunta quizás difícil, Francesca, pero yo entiendo que todo este proceso tiene un golpe para los clientes en términos de cómo estaba planteado ahora el proyecto de ley de transición energética, por ejemplo, esta misma ley, este proyecto de almacenamiento, no la licitación que hablábamos. Pero entendiendo lo que es como está actualmente el escenario energético, donde los costos sistémicos están en las nubes también, ¿no? Y muchas empresas se han visto impactadas y afectadas porque finalmente estas limitaciones de transmisión, que era una promesa que no se cumplió, también hay que decirlo, y sus proyecciones de precio no están dando con el aumento de precios de costo sistémico. Entonces,
todo lo que hemos visto durante el último tiempo en la prensa, ¿no? Empresas en insolvencia. ¿Tú ves alguna posibilidad? Y aquí estoy por nada que se haya conversado previamente, pero eh, ¿tú ves una posibilidad de que podamos haber alguna forma que hagamos un equilibrio en esto, ¿no? Que nos pongamos, que se pongan las generadoras, que se pongan las transmisoras, que se pongan los clientes, entendiendo que a todos les ha subido mucho el costo sistémico. Y finalmente, cuando hablamos de clientes, tenemos estos grandes clientes, que son los clientes libres, pero también hay un riesgo que le suba la cuenta a gente tremendamente vulnerable, ¿no? Entonces hay como esto tiene muchas miradas y muchas patas. Entonces yo veo, desde mi visión de periodista nomás, me gustaría ver como una alianza, no sé, que tratemos de sumar fuerza y que nos suba a todos, pero nos suba a todos menos. ¿Hay algún espacio, tú ves que haya una posibilidad de poder llegar a ese diálogo, a ese espacio de un equilibrio, para que no ninguno se desborde? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que justamente es lo que nosotros como asociación hemos planteado. O sea, queremos que haya una transición energética justa. ¿Y a qué se refiere justa? O sea, que sea, que, que, que haya un financiamiento que lo compartamos. Porque hoy en día, tal como está, se están planteando los proyectos de ley, y no te hablo solamente de transición energética, sino que miremos un poco hacia atrás y vemos que esta mochila que llevamos los clientes cada vez crece más, porque el año pasado fue el PEC 2, o sea, han habido distintos proyectos de ley que finalmente el que termina pagando es, el que paga es el cliente, sea a veces libre regulado, otras veces solamente libre, pero es finalmente al cliente el que le está cargando la mano. Entonces, por eso nosotros creemos que eh, debiese haber una transición eléctrica justa, y en ese sentido, ¿cómo la podemos hacer más justa? Compartamos los costos, tal como antiguamente teníamos un sistema que los costos eran compartidos, que habían contrapesos. Hoy en día eso se perdió. Todos los costos los pagamos como clientes y por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que los costos sistémicos, dado que nosotros no tenemos cómo gestionar esos costos, han subido, subido, subido. Entonces, es por eso que necesitamos retomar el principio del quien causa paga. Y esto es un principio básico de eficiencia, de manera que las tecnologías puedan internalizar cuáles son sus verdaderos costos. De esa manera, por ejemplo, cuando un cliente contrata un suministro renovable, pueda ver cuál es el costo real de suministro y no quede invisibilizado en estos pagos laterales que los pagamos entre todos. O sea, aquí Por ejemplo, estáis metiendo, y si te entiendo bien también, impuesto verde, ponte tú. claro, o sea, mira, el impuesto verde, bueno, ese es otro tema. Pero apunta un poquito también a lo que tú dices, que en el fondo el precio, las externalidades también se visualicen al momento del contrato, también que sea un incentivo para generar energía limpia, no sé, Claro, por ahí llega tu sí, comentario, si te entiendo bien. por ahí va, claro, es que el impuesto verde es un poco distinto porque al final lo terminan pagando los generadores que tenían como emisiones, por decirle, emisiones de CO2, de distintos gases, pero no así, por ejemplo, el costo este que pagan todos los generadores, que es por suministrar, perdón, por esta diferencia que se produce entre el costo marginal Ujú. y de la unidad que está marginando y que no debería haber marginado. Bueno, ese costo en particular sí se prorratea entre todos los clientes, las compensaciones. Exacto. Ah, perfecto. Se me había ido la La palabra. palabra. Claro. Bueno, por las compensaciones efectivamente entran en esta bolsa y así como también entran todo lo que son los que llamamos pagos laterales, pago de, no sé, por mínimo técnico, regulación, costos de regulación, etcétera, etcétera. Todos estos pagos que se meten en esta bolsa, tú finalmente como cliente los pagas a través de tu cuenta, los pagas, viene un ítem aparte, costo sistémico, se enumera todo. Entonces, el punto es que esos costos, tú por ejemplo, si quieres establecer un contrato de suministro verde, uno que sea, no sé, pues más cerca de tu operación, te va a llegar exactamente el mismo costo de transmisión que si hubieras contratado a un generador que tenga su planta, no sé, pues en Antofagasta y tu consumo está en Santiago. Vas a pagar lo mismo, o sea,
tú al hacer ese contrato no vas a tener cómo discriminar entre el cliente, entre la oferta de generación que está más cerca tuyo versus la que está más lejos, porque finalmente el pago que haces por fuera, el pago del costo, el pago lateral por la transmisión es el mismo, porque no hay cómo discriminarlo porque es un estampillado. Entonces, eso es lo que nosotros como Acenor queremos promover, que haya una costo eficiencia, que se pueda, justamente que tú como cliente puedas escoger si el suministro es cerca de tu consumo y por tanto vas a pagar menos transmisión. Eso hoy en día no tenemos cómo elegirlo. Y por otro lado también tenemos si miramos la experiencia internacional, los mercados justamente han diseñado mecanismos eficientes. Nosotros tiempo atrás presentamos que se pudiera hacer, por ejemplo, un mercado del día anterior o day ahead, que se le llaman, que justamente lo que busca es hacer estos cargos más eficientes del quien causa paga, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a terminar pagando menos porque son medidas que van hacia la costo eficiencia. Oye, ¿y ese tipo de ejemplos internacionales les han tomado el peso? No digo Acenor porque ustedes lo están como presentando, pero ¿cuál es la sensación, el feedback que han tenido con respecto a eso? Porque a veces no hay que descubrir la rueda, hay buenos ejemplos que se pueden tratar de implementar. Se entiende que nada es un copy-paste porque los sistemas son distintos en cada país, pero tuvieron una buena recepción con respecto a eso. ¿Se están viendo estos ejemplos internacionales? ¿Ves que efectivamente podemos llegar a avanzar en estas peticiones un poquito que están levantando de Acenor en el corto mediano plazo? Porque en el largo plazo ya nos quedamos atrás con todas nuestras metas medioambientales, carbono neutralidad, esto tiene que ser todo ahora. Claro, mira, nosotros hace rato ya que venimos presentando el mercado Day Ahead como una alternativa. Esto recuerdo en el marco de la mesa de potencia de la CNE lo presentamos, porque justamente tenía algunos componentes ahí que estaban un poco mezclados, pero lo presentamos, pero claro, no hemos visto mucha voluntad en avanzar en estos cambios que son un poquito más estructurales. Vemos que estamos mucho avanzando con la urgencia. Entonces, la urgencia hace que, por ejemplo, salga no sé, este proyecto de transición energética con medidas que son bien de corto plazo, pero estamos dejando de lado la discusión de largo plazo y cómo promover este mercado eficiente, y en ese sentido esperamos que podamos ponernos de acuerdo como industria en justamente avanzar en estos cambios que van a tender hacia tener un costo de suministro eficiente, renovable, etcétera, etcétera. Oye, Francesca, llegamos al final del programa. La verdad es que es súper interesante. Te bombardeé Pasó volando. pasó volando y te bombardeé con contrapreguntas porque tú me ibas hablando y se me iban como despertando ampolletas. Como te comenté, esta es primera vez que hablamos como con el foco en el cliente y me parece súper interesante porque para mí lo personal es más nuevo también todo lo que me estás comentando. Toda la energía nomás para Acenor, para los clientes también. La verdad es que espero de corazón que se puedan llegar a los mejores acuerdos entre generadores, transmisores, clientes y todos los actores porque necesitamos esta transición energética. Yo sé que todos queremos y que ser parte de esto y subirse a ese barco, pero pucha, necesitamos las soluciones urgentes, pero también con mirada a largo plazo, porque si no al final son parches también, o ahí está el riesgo de que tengamos parches que después nos duelan. Así que simplemente lo mejor y la buena energía, y que pónganle ojo ahí a la experiencia internacional también que está presentando Acenor. Muchas gracias, Francesca, por habernos acompañado esta mañana, y despido a todos quienes nos acompañaron hoy, agradeciendo por supuesto a Chile y RW, que son nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce este programa todas las semanas. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11:30 de la mañana. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hoy. Chao, Francesca, que estés muy bien.